Hola, mi nombre es Alma, soy detective privado y criminóloga. Llevo ejerciendo la profesión de detective privado desde el año 2008, el mismo año en que terminé la carrera y el mismo mes. Tengo mi propia empresa desde el año 2011, en la cual llevamos a cabo muchísimas investigaciones de todo tipo. Por ejemplo, en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Los temas más demandados ahora mismo son en los que yo estoy especializada, es decir, los temas relacionados con custodias, con demandas de divorcio, demandas de modificaciones de medidas y bajas laborales. También hay otro tipo de investigaciones que está muy de moda relacionados con la investigación de información, que a veces es muy útil para llevar a cabo un proceso judicial que está estancado. Bueno, esto es una pequeña presentación simplemente para informaros de quién soy y que vamos a llevar a cabo algunos vídeos en los que vamos a desvelar muchas informaciones al respecto de esta profesión y de otra como es la de Sara. Buenos días, mi nombre es Sara García Antúnez, soy abogada penalista, fundadora de Teco Abogados y presidenta de la primera asociación contra el ciberacoso en España. En nuestro despacho, además de llevar asuntos sobre delitos en la red y otros delitos penales, también nos encargamos del derecho de familia, que implicaría cualquier tipo de divorcio, tanto contencioso como de mutuo acuerdo, así como todo el convenio regulador que cada uno de ellos conlleva y la situación de protección de menores cuando es necesario. En este vídeo que hemos hecho Alma y yo, vamos a tratar los temas de custodias y régimen de visitas en esta época de cuarentena y cómo la labor del detective es tan importante para la averiguación, en muchos casos, de la situación tanto de la familia o expareja como de los niños con cada uno de los cónyuges. La forma de trabajar de los detectives pues es cuando por parte del cliente se acepta ese presupuesto, se realiza un contrato y se comienza la investigación. No puedo dar detalles específicos de cómo realizamos cada investigación, pero podemos decir que se divide en dos factores importantes. Por un lado está la parte de investigaciones de campo, que son investigaciones en la calle, seguimientos puros y duros, y ahí lo que haríamos es, pues una vez recibamos esos datos mínimos por parte del cliente, que suelen ser nombre, apellidos, fotografías, etcétera, nos ponemos en marcha con ese seguimiento. Después, con esos datos que tenemos de ese seguimiento, se hace un informe detallado de lo que ha sucedido, aportando fotografías y vídeo a esa información descriptiva. Y finalmente se firma ese informe y se aporta al cliente, y si venimos de parte de un abogado, lo normal también es que directamente se aporte al abogado para facilitar y agilizar todo ese proceso judicial. Luego, por otro lado, están las investigaciones de información, que no puedo daros más detalles al respecto, pero digamos que consisten en investigar algunas pues, direcciones y algunos datos que se necesitan, pues a lo mejor para poner en marcha algún procedimiento judicial incluso. Y esto es la forma de trabajar de los detectives. Básicamente se resume en estas dos partes. ¿Y en qué consiste un divorcio? Bien, hay dos tipos de divorcio, el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. Los divorcios de mutuo acuerdo significa que la propia pareja se pone de acuerdo en la redacción del convenio regulador, que serían las normas que se van a establecer a partir del momento de la separación respecto a los niños, manutención, pensiones y regímenes de visitas, incluso la custodia, y cuál será el hogar familiar o la repartición de las vacaciones que se va a llevar a cabo desde el momento del divorcio. Al ser de mutuo acuerdo, ambos participan en la redacción. Si hay menores de edad, se presenta siempre ante el juzgado junto con la demanda de divorcio y sería Fiscalía la encargada de ratificar si este convenio es apto para la vida, la convivencia de la familia una vez realizado ese divorcio, y si es así, se dictaría sentencia sobre las pautas marcadas en esa redacción común de la pareja. Cuando el divorcio es contencioso, que significa que esa expareja no ha llegado a un acuerdo, sería el juez, el tribunal, quien determinaría las normas de convivencia para el momento que se van a llevar a cabo desde el momento de ese divorcio. Lo que se regula en el convenio, tanto de mutuo acuerdo como contencioso, es lo mismo. Hablaríamos de vacaciones, de régimen de visitas, de custodia, etcétera, pero con la diferencia de que al no haber habido acuerdo entre la pareja, va a ser el juez quien lo determine junto con el Ministerio Fiscal y los abogados para
de esta manera que todo se sitúe en un plano de convivencia donde los menores, que son los realmente protegidos en estas situaciones, se encuentren bien, se encuentren a gusto y puedan compartir el tiempo con sus padres y así tengan todo lo necesario a la hora de vivir respecto a las manutenciones o a la pensión compensatoria si uno de los excónyuges lo necesitase por tener una situación económica más drástica o haber entrado en un declive económico debido a la situación del divorcio. Cierto es que a día de hoy, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es bastante complicado llegar a conseguir una pensión compensatoria, que sería la de un cónyuge hacia otro, pero la pensión de alimentos a los menores siempre es obligatoria, tanto por la mujer como por el hombre. Cuando hay una custodia compartida y ambos tienen una situación económica buena, normalmente lo que se determina es que cuando pasen el tiempo que se haya establecido con uno de los progenitores será él quien asuma los gastos y cuando lo pasen con el otro será el otro el que los asuma. El hogar familiar muchas veces puede ser el que ya ha sido anteriormente o también podría cambiar, ponerse en venta, por ejemplo, el inmueble o cesar en el contrato de arrendamiento y cada uno de los cónyuges buscar una vivienda donde los niños pasarán las temporadas que se haya determinado en ese convenio regulador con cada uno de los padres. Las funciones de un detective en el ámbito de la familia suelen ser pues, las mismas que en cualquier otro ámbito. Lo que nosotros hacemos es investigar, recabar pruebas y realizar un informe firmado por nosotros que posteriormente irá a un juicio. Pues esto es lo mismo en el ámbito familiar. Lo que más se nos da son las solicitudes de investigaciones por demanda de divorcio o demanda de modificaciones de medidas de custodias o incluso solicitudes de custodias. ¿Por qué se suele dar este caso más a menudo? Pues porque, uno, hay un tema económico por medio y dos, también está el factor sentimental y bueno y cuidado del menor, etcétera, etcétera, y velar por los intereses de ese menor. Nuestras pruebas están basadas principalmente pues, en los motivos que requiere la ley para poder tener una custodia. En el caso de requerir una custodia pues, compartida, pues por ejemplo, uno de los requisitos es vivir en la misma zona, comunidad, etcétera. Y se nos han solicitado investigaciones en las que el padre alegaba que vivía en el mismo lugar o en la misma zona en que vivía la madre y por lo tanto solicitaba la custodia y además decía que no tenía trabajo para seguir manteniendo esa pensión por alimentos que le daba al menor. Y entonces en nuestra investigación comprobamos y verificamos y obtuvimos todas las pruebas necesarias para demostrar que el padre estaba trabajando en el mismo sitio en el que había trabajado durante toda su vida y además vivía en otra comunidad autónoma que no era la de Madrid. Entonces aquí quedó demostrado que la demanda del padre, que simplemente pues, él lo que quería era la custodia, pero estaba alegando una serie de mentiras que nosotros después pudimos demostrar. Otro de los casos que se nos suele dar muy a menudo es cuando una mujer, por ejemplo, reside en la casa de su expareja, con hijos o sin ellos. Entonces el exmarido, solicita que abandone ese domicilio o solicita una modificación de medidas o similar. Entonces nosotros nos encargamos de buscar esas pruebas porque quizás haya cambiado la situación y, por ejemplo, tenga una nueva vida, una nueva relación o resida con otra persona. Si esto se demuestra, entonces el juez determinará que ya no es necesario que siga residiendo en esa casa y, por lo tanto, la casa de la expareja vuelva a ser propiedad y usufructo de esa antigua pareja. Y es algo menos habitual, pero también se da los casos en los que investigamos a menores, por ejemplo, cuando los padres creen que está inmerso en adicciones o malos hábitos o malas compañías. Entonces, lo que hacemos es hacer un seguimiento e investigar a esos menores y comprobar qué tipo de rutina lleva fuera de su casa, porque muchísimas veces los padres desconocen totalmente las compañías y las actitudes que tiene fuera de su entorno. En relación a las custodias, estoy recordando ahora mismo un tipo de investigación muy curiosa, porque eran los abuelos los que reclamaban la custodia de unos bebés recién nacidos.
Esto era porque sus hijos no dedicaban el tiempo suficiente al cuidado del menor y además tenían una serie de malos hábitos increíbles que efectivamente pudimos ver durante el seguimiento que se les hizo. Salían todas las noches de discoteca, estaban durante muchísimas horas en parques vendiendo drogas y bueno, todo esto fue pruebas recabadas producto de esta investigación y la verdad es que fue bastante dramático. Finalmente sí que consiguieron esa custodia los abuelos y bueno, esto es una de las cosas que por el bien de los menores los jueces suelen tener en cuenta. ¿Y por qué muchas veces hacemos uso de los detectives? Bien, realmente es importante determinar cuando las situaciones no están excesivamente claras cuál es la situación tanto económica, que en muchas ocasiones esta es el tema, la dinámica más reiterada en los casos en los que se necesita un detective, y ahora en época de cuarentena, desde que se decretó el estado de alarma el pasado 13 de marzo, se contratan para ver si el progenitor que se encuentra custodio en el momento con los niños está cumpliendo las medidas de seguridad con la debida diligencia y si los niños se encuentran protegidos. ¿Cuál es la función de un detective en un juicio? Pues bien, esto es muy sencillo. Cuando un cliente o un cliente particular o una empresa nos encarga una investigación, nosotros realizamos pues, ese seguimiento o esa investigación en base a pues, un poco las pruebas que se nos solicitan. Cuando tenemos recabado todo, realizamos un informe que va firmado. Es importante que vaya firmado por nosotros para que tenga esa validez judicial. De lo contrario, podría ser cualquier otra persona la que está haciendo ese informe y entonces no tendría esa validez judicial. Entonces, cuando ya tenemos este informe firmado que consta de una redacción de todo lo que ha sucedido, más pruebas visuales que pueden ser fotografías o vídeos, lo aportamos al cliente y al abogado. Entonces, el abogado es el que interpone la demanda en base a esas pruebas que tenemos y, digamos que de algún modo, hace ver que tenemos una serie de pruebas que podrían dictaminar una sentencia favorable. Entonces, el juez, cuando recibe estas pruebas y estos datos, nos solicita que acudamos a ese juicio mediante una citación judicial y cuando llegamos a ese juicio lo que hacemos es pues básicamente contestar las preguntas que se nos hacen por parte de los abogados, tanto de la parte demandada como parte que demanda, y las preguntas que nos puede hacer el juez. Lo primero es, ¿ratifica usted que ha hecho este informe? Sí, para corroborar que efectivamente nosotros somos detectives, que nos llamamos como nos llamamos y que hemos realizado ese informe. Y luego, por otro lado, los abogados nos hacen una serie de preguntas y contestamos a esas preguntas. Sobre todo estas preguntas se hacen en base a que no tengamos ningún trato de favor y que no hayamos manipulado ninguna prueba y un poco por saber cómo ha sido toda esta investigación a lo largo del proceso que hayamos realizado. ¿Y qué ocurre si no se están tomando o no se están llevando a cabo las medidas de seguridad precisas para que los niños estén protegidos o en el caso que hemos comentado antes, que uno de los abuelos o los padres, ¿no?, de los progenitores convivan en el mismo domicilio, también estén protegidos y no se ponga en riesgo la salud de ninguna de las personas que habitan en el domicilio? Pues evidentemente esto podría tener luego una serie de consecuencias, dado que podríamos solicitar una modificación de medidas, que es una demanda que vendría a posterior y que muchas veces simplemente se interpone porque las medidas que se han tomado en un principio no se corresponden con las circunstancias posteriores o porque no funcionan o porque la pareja, la expareja, ha cambiado su situación y necesitan adaptarse a otras medidas diferentes a las que se tomaron en el principio. Entonces, se llama demanda de modificación de medidas, se presenta ante el juzgado con la solicitud de aquellas medidas que se quieran modificar. En el caso de que efectivamente haya habido una serie de incumplimiento de las medidas de seguridad y se haya puesto en peligro la salud del niño, sí que podríamos llegar a pedir esa modificación de medidas en base a la irresponsabilidad cometida por uno de los progenitores y por eso para ello es tan importante la figura del detective, porque son los que confirman esa investigación que ellos han hecho y la ratifican en el juicio ante el juez actuando como peritos. Para los abogados es muy importante tener esta prueba fundamentada porque evidentemente el derecho se basa siempre en la prueba y en la veracidad de la prueba y para esto los detectives efectivamente cumplen una labor muy importante
dado que su propia investigación sirve como prueba y su ratificación del informe a la hora de tomar una decisión judicial cuando estamos solicitando esta modificación de medidas.